Profe, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. La verdad, en esta mañana, como ya le había comentado, esto es más bien un webinar, una especie de alguna plática, no es algo muy formal, que hacemos dentro de un programa que estamos desarrollando en el CIDE en relación concretamente con la carrera de Derecho, que es una temática, una asignatura optativa que es Inteligencia Artificial y Derecho. Entonces, más allá de explicar las relaciones o todo lo que tiene que ver en materia de riesgos y en materia de gestión de la inteligencia artificial y su relación con el ordenamiento jurídico, sí nos gusta siempre como invitar o traer algunos expertos en determinadas temáticas para que nos platiquen sobre cómo avanza, cómo se relaciona o interrelaciona la inteligencia artificial con determinadas temáticas. Nosotros, ante todo, le damos las gracias desde la División de Estudios Jurídicos por este apoyo que nos está dando, sobre todo en el ámbito educativo. Y bueno, y siempre hay algunas personas que también han mostrado su interés en participar y bueno, lo hemos aceptado, admitido, incluso posteriormente se va como actividad de divulgación, se publicará o se subirá el video en las plataformas del CIDE, ¿no? En las plataformas institucionales. Y por otro lado, bueno, estudiantes, bienvenidos. Igualmente, esta es una clase más sobre inteligencia artificial. Queremos ante todo, bueno, darle la bienvenida a la profesora Daniela Moctezuma Ochoa, quien es investigadora del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial. Y bueno, algunas pinceladas que pudiéramos hablar sobre la investigadora Daniela, es que bueno, que es investigadora titular, tiene sus áreas de expertise son fundamentalmente en geointeligencia computacional y percepción remota. Tiene un doctorado en tecnologías de la información y sistemas informáticos por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Asimismo, una maestría en ciencias computacionales por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Y bueno, la profe pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Profe, he tomado estos datos a partir del Centro Geo y concretamente de su CVET. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, bienvenida. Tiene usted la palabra. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Nada más para que tengan un contexto mayor, yo estoy acá en la sede de Aguascalientes del Centro Geo. Justo comparto instalaciones con CIDE Región Centro, entonces pues aquí estoy colaborando con los colegas del CIDE también. Y bueno, lo que les vengo a hablar un poco es ejemplos o definiciones de qué es la inteligencia artificial, la ciencia de datos, el machine learning, que hoy en día está muy de moda, ¿no? De todo el mundo habla de estos temas. Y en el área académica cada vez más estudiantes se interesan por llevar este tipo de materias. De hecho, ya tiene como unos 4 o 5 años más o menos que imparto optativas en los programas del CIDE Región Centro relacionadas con ciencia de datos y ha habido bastante aceptación por parte de los alumnos. Entonces yo les voy a hablar ahora cuestiones muy generales, tratando de que quede claro más o menos qué son estas áreas, qué se puede hacer con estas áreas, cuáles problemas se enfrenta y demás, un panorama un poco muy general. Y si al final pues cualquier duda es bien recibida. El contexto de la charla de hoy pues básicamente es que está muy de moda, ¿no? Todo lo que es la inteligencia artificial, la ciencia de datos, el machine learning, pero ¿qué son, no? ¿Cuáles son sus diferencias, si es que existen, y cuáles son sus aplicaciones y posibles aplicaciones, en qué se ha aplicado y en qué se podría aplicar también? Y vamos a empezar definiendo estos temas, ¿no? Sus alcances, limitaciones y aplicaciones. Voy a empezar con la inteligencia artificial, que es como la rama general que engloba a las demás. Es un área de las ciencias de la computación, específicamente un área donde se intenta replicar o emular el comportamiento humano en cuanto al razonamiento, ¿no? No solo en la forma en que aprendemos, sino también en la forma en que percibimos las imágenes, cómo vemos, cómo procesamos la información que vemos, cómo hablamos, tanto el análisis del texto, ¿no? Lengua escrita, hablada, todo lo que tenga relación a
cómo el ser humano desarrolla su inteligencia, ¿no? Entonces es una de las ciencias más recientes, realmente más o menos en los 50 y tantos se acuñó el nombre después de la Segunda Guerra Mundial, y a muchos científicos desde entonces como que les llama la atención, ¿no? Trabajar en áreas o disciplinas relacionadas a la inteligencia artificial, y en la actualidad abarca varios subcampos, ¿no? En general van desde cómo aprendemos, cómo percibimos nuestro entorno, desde imágenes, voz, etcétera. Y por lo tanto, pues el objetivo principal es emular cómo los seres humanos realizamos nuestra actividad inteligente, ¿no? Que es todo lo que hacemos día a día. Para ello existen dos áreas generales de la inteligencia artificial. Por poner un ejemplo, seguramente han escuchado algún tipo de algoritmo que ganó ya hace varios años al campeón de ajedrez humano, ¿no? El algoritmo logró vencer al campeón humano de ajedrez, y así posteriormente otro algoritmo ya más recientemente le ganó a otro humano campeón en un juego de rol, si no mal recuerdo, no recuerdo el nombre, pero es mucho más moderno, que también ganó al campeón humano. Este tipo de algoritmos o de inteligencia artificial se puede catalogar en inteligencia artificial específica, ¿no? Es una inteligencia artificial que desarrolla muy bien una tarea en particular. En este caso, los algoritmos jugaban muy bien, tanto que ganaron al campeón humano mundial, pero solamente hace eso, ¿no? Es algo que siempre le digo a mis estudiantes de no se asusten con la inteligencia artificial. Si hubo un algoritmo que fue capaz de ganar en un juego o en una tarea específica, es lo único que hace, ¿no? El ser humano es capaz de jugar bien al ajedrez, de cocinar, de reconocer personas, de tener movilidad, ¿no? De percibir el entorno, cosa que una inteligencia artificial en su conjunto actualmente no está tan desarrollado, ¿no? Entonces, todas aquellas tareas de inteligencia artificial específica, como los asistentes inteligentes, que también tienen todo un camino por recorrer, como Alexa, Siri y demás. Incluso el coche autónomo, el coche inteligente, que lo que intenta justo es poder hacer una conducción autónoma inteligente. Ese sí tiene más sensores, pero sigue siendo muy específica su tarea. Y una infinidad de aplicaciones específicas, pues sí hay un avance significativo en el área, ¿no? Pero si nos vamos al otro lado, que es la inteligencia artificial general, ahí estamos un poco más atrasados, ¿no? En el sentido de que es complejo dotar a una sola máquina, a un solo robot, a un solo algoritmo, de todo lo que un humano puede hacer, ¿no? En su conjunto. Podemos tener algoritmos que reconozcan muy bien personas a través de imágenes, pero a lo mejor fallan en otra área, ¿no? Entonces, para lograr tener una inteligencia más similar a lo que es la humana, pues tendríamos que trabajar en la parte de inteligencia artificial general, ¿no? Como un todo, ¿no? Tratando de no solamente simular partes de la inteligencia humana, sino todo en su conjunto. ¿Dónde se localiza las áreas de la inteligencia artificial? Como les mencionaba, la inteligencia artificial es un área grande de las ciencias de la computación que tiene subáreas, ¿no? Hay quienes dentro de la inteligencia artificial se enfocan más a la visión por computadora o la visión artificial, que básicamente es cómo se procesan las imágenes y a partir de ese procesamiento se toman decisiones. Puede ser, por ejemplo, unas cámaras en un aeropuerto, ¿no? Que tengan algoritmos inteligentes que reconozcan a personas que están en una lista de búsqueda. También puede ser imágenes adquiridas en drones o imágenes de satélite, donde se puede observar siembras, ¿no? Y poder determinar la calidad de las siembras, si existe alguna enfermedad o no. Cosas meramente relacionadas con el análisis de imágenes, independientemente de dónde vengan estas imágenes, ¿no? Por percepción remota, imágenes de videovigilancia, imágenes tomadas con tu celular, etcétera. Esa es el área de visión computacional. También tenemos el área de Machine Learning, que es un área un poquito más transversal porque la utilizan la mayoría de áreas. Por ejemplo, la visión computacional
utiliza el análisis de las imágenes, pero con algoritmos de Machine Learning hace la clasificación automática, ¿no? Entonces el Machine Learning también tiene subáreas de cómo se aprende, ¿no? De cómo hacemos ese aprendizaje, pero en general trata de construir una función que, dado una entrada, aproxime una salida, ¿no? Esa salida son los datos que yo voy a clasificar que desconozco su categoría, ¿no? Entonces, con un conjunto de datos, yo puedo aprender este modelo y aproximar, dado esas X, la salida con nuevos datos, ¿no? Meramente predicción. También ahorita está muy de moda lo que es el Deep Learning, que es básicamente también es Machine Learning, pero enfocado a las redes neuronales profundas. Las redes neuronales artificiales son bastante viejas también, pero hace pocos años surgió el boom de que el Deep Learning son redes neuronales, pero con muchísimas capas de procesamiento. Esto las vuelve muy costosas computacionalmente hablando, consumen mucha energía eléctrica, requieren de muchas horas para generar un modelo de aprendizaje. Entonces, sí son exclusivas en cuanto al poder de cómputo. No cualquier grupo de investigación puede tener acceso a equipo especializado que pueda tener un buen entrenamiento con Deep Learning, ¿no? Y esta área sí surgió teóricamente un poco antes, pero no había poder de cómputo suficiente para llevarla a cabo, ¿no? Entonces es relativamente nueva. Y otra área que también se está utilizando mucho en muchas áreas del conocimiento es el procesamiento del lenguaje natural, sobre todo con tweets, ¿no? Seguramente ustedes han encontrado algún trabajo que utilice tweets para hacer algún tipo de análisis de política pública, de salud, cuestiones electorales, etcétera. Hay una gran variedad de trabajos que utilizan el procesamiento del lenguaje natural con texto, y también está pues muy de moda. Básicamente es entender, ya sea por texto o por voz, qué es lo que está diciendo la persona, si hay una cuestión de ironía, si hay una cuestión de semántica, si nos referimos al mismo objeto o no. Entonces es muy complejo analizar cuestiones como si son palabras que se escuchan igual pero son diferentes, o palabras que bajo diferente contexto, aunque se escriban igual, se refieren a otra cosa. Detectar sarcasmo, este tipo de cuestiones que incluso para los seres humanos es difícil muchas veces reconocer, pues son problemas no resueltos y problemas en los que se está trabajando en el área del procesamiento del lenguaje natural. Por otro lado, pues el Machine Learning o aprendizaje automático se le conoce de varias formas, ¿no? Machine Learning, aprendizaje automático, inteligencia computacional, aprendizaje computacional, básicamente es lo mismo. Y básicamente nos referimos o intentamos realizar con el aprendizaje supervisado esta función que les comentaba, ¿no? Esta función que a partir de datos de entrenamiento que ya están previamente etiquetados, es decir, si nosotros queremos reconocer peras y manzanas, tenemos un conjunto de imágenes que sabemos que son peras y un conjunto de imágenes que sabemos que son manzanas, ¿no? Con esos datos, el algoritmo de aprendizaje aprende esta relación, puede construir esta función donde diga, bueno, si es verde va a ser pera, si es roja va a ser manzana, ¿no? Por decir algo. Entonces, con esta generación de esta función, luego con nuevos datos, pues si entra un objeto verde, pues dirá con mayor probabilidad que es pera, y un objeto color rojo dirá con mayor probabilidad que es manzana. Y básicamente lo que indiquen los datos es lo que vamos a tratar de generalizar con esta función que se crea con Machine Learning. Y bueno, según el diccionario de Oxford, Machine Learning es el uso y desarrollo de sistemas de cómputo que sean capaces de aprender y adaptarse sin un conjunto de explicaciones específicas o explícitas, mediante el uso de algoritmos para analizar y detectar inferencias a partir de patrones de los datos. Esto es algo que se repite mucho, ¿no? O sea, el algoritmo no tiene una instrucción específica de cómo construir la función. Lo que tiene es un conjunto de datos, que a partir de ese conjunto de datos se observan los patrones y esa función se construye a partir de lo que los datos indican. Entonces, por eso se le llama algoritmos de aprendizaje, ¿no? Porque a partir de estos datos, pues infieren esta función para aprender algo.
También el Machine Learning es una rama, como ya les comentaba, de la inteligencia artificial, cuyo objetivo es aprender a partir de los datos sin haber sido programados de forma escrita para ello. Ahí se repite la parte de la definición del diccionario de Oxford. Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención es, a lo mejor es una definición un poco más enredosa, pero me gusta la explicación de Mitchell, que dice que es un programa de computación que aprende a partir de la experiencia E, que son los datos, respecto a una tarea T, que es lo que queremos aprender o queremos clasificar, y alguna medida de rendimiento P. ¿Qué tan bien o qué tan mal se está aprendiendo se tiene que evaluar de alguna forma, ¿no? Una medida de rendimiento. Y si es que el rendimiento en T medido por P mejora con la experiencia. Es un proceso iterativo donde se busca que este rendimiento mejore, dado T con los datos C, ¿no? Entonces es una cuestión de optimización si lo queremos ver de esa forma. Dentro de Machine Learning tenemos dos tipos de aprendizaje general. En general, uno es el aprendizaje supervisado, que es cuando tenemos nuestros datos asociados a una etiqueta, ¿no? Tenemos nuevamente el ejemplo de las peras y las manzanas. Tenemos peras, imágenes de peras, imágenes de manzanas, con su respectiva etiqueta, ¿no? Con su respectiva clase. Dado este conjunto de información de X y Y, donde X son todas las variables que podemos extraer de las imágenes, y Y es si es pera o manzana, pues el aprendizaje supervisado es este proceso iterativo donde en cada iteración se trata de minimizar un error, ¿no? O de maximizar un acierto para que se pueda construir al final esta función que aproxime a Y, ¿no? Dado unas X de entrada, nos aproximemos a Y. También existe una clasificación que es diferente a la supervisada, ¿no? Aquí en este ejemplo, que son las peras y las fresas, tenemos el modelo de aprendizaje y al final pues las clasifica, ¿no? Lo que intentamos con esta medición del performance del algoritmo es que a cada iteración los aciertos se incrementen, ¿no? Entonces, si en este caso, si tomáramos solo las variables de X relacionadas con los colores, probablemente tendríamos un rendimiento bastante bajo porque se parecen mucho en los colores, tanto el verde como el rojo, pero si tomamos variables que se refieren a la forma de la manzana, la forma de la fresa, pues probablemente tendríamos una mejor separación de estas categorías. Y eso lo sabemos. ¿Cómo podemos medir el error? Porque sabemos la verdad, ¿no? O sea, esta clasificación, tenemos a priori la relación de los objetos con la clase real. Y en cada iteración tenemos el objeto y la clasificación predicha. Entonces, el error se mide en función a la predicción dada versus la real, ¿no? Entonces tenemos como este refuerzo, por decirlo así, que podemos ir midiendo el error en cada iteración. Eso no pasa con la clasificación no supervisada, que es otro tipo de aprendizaje, de clasificación en Machine Learning. La clasificación no supervisada no tiene esta clase al final, no requiere forzosamente para construir el modelo la categoría asociada a los datos. Es decir, si nosotros tuviéramos un montón de datos, pero no tenemos asociada una clase a cada uno de esos datos, podríamos usar clasificación supervisada. La clasificación no supervisada básicamente es clustering, que es agrupamiento de las muestras en función a su contenido. Es decir, yo tengo un conjunto de objetos y dependiendo de la similitud de sus variables, haría K clusters, ¿no? Hay uno de los algoritmos más usados en clasificación no supervisada es K-means, y en función del valor de K que se especifica, por ejemplo, yo puedo decir, en el caso de, en esta imagen, ¿no? Yo quiero generar 3 clusters, y por medio de las variables que están asociadas a cada uno de nuestros objetos, se van a hacer estos clusters por similitud, ¿no? En este caso, si se dice 3 clusters, pues se puede ver a lo mejor
que unos están agrupados más en función del tamaño o por el color y el tamaño, ¿no? Entonces parece que hay una relación un poco de esas dos variables. Y si nosotros aumentamos el número de clústeres, pues estos mismos objetos van a generar un clúster más, ¿no? Y eso es meramente con la distancia de los objetos entre sí, que tan en un espacio n-dimensional nos podemos imaginar este espacio, que están los valores de sus variables. Los puntos más cercanos entre sí pues pertenecerán al mismo clúster, ¿no? Y los más lejanos pues a clústeres diferentes, dependiendo de cómo queramos medir la similitud. Podemos evaluar también por cuestión de qué tan denso o disperso es un clúster, qué tan juntos están los elementos en un clúster y en otro, etcétera, ¿no? Pero el clásico es K-means, que básicamente es, especificamos un valor de K y en función del valor de las variables de los objetos se agrupan de acuerdo a qué tan cercanos están entre ellos o qué tanto se parecen. Bueno, esto ya es la inteligencia artificial, machine learning y otras áreas de la inteligencia artificial, pero ¿qué es la ciencia de datos? No, la ciencia de datos también es algo que ha surgido recientemente. La verdad es que si le preguntan, yo creo a cualquier computólogo, omití comentarles que yo soy computóloga desde licenciatura hasta el doctorado con especialidad en inteligencia artificial y estoy casi segura que si se le pregunta al computólogo qué es la ciencia de datos, pues les dirá que es algo que su origen fue la minería de datos. La minería de datos tiene su origen ya hace muchísimos años, con el análisis de grandes transacciones, por ejemplo en Walmart, ¿no? que analizó un montón de transacciones diarias y encontró patrones en los datos y entonces eso hizo que mejorara las ventas. Eso para mí es el origen de la ciencia de datos. Hoy en día, ¿qué podemos definir como ciencia de datos? Pues básicamente podemos hablar de un nuevo fenómeno científico que ha surgido debido al incremento de la importancia de los datos en los negocios y en cualquier área, ¿no? También al aumento de los datos. Hoy en día tenemos mucha más información que hace años, ¿no? Y seguramente en el futuro tendremos aún más información y es útil poderla analizar con métodos automáticos y con métodos inteligentes. También la ciencia de datos se puede ver como una unión de diferentes y diversas disciplinas. No solamente podríamos pensar en ciencia de datos como computación, estadística, programación, sino una unión un poco más diversa de disciplinas, porque requerimos que haya un experto o expertas en ciertas temáticas, ¿no? Entonces en realidad es muy multidisciplinaria la ciencia de datos. Y una definición bastante simple, pero que creo que es fundamental en cualquier proyecto o trabajo de ciencia de datos, es que el científico de datos es el responsable de hacer la pregunta adecuada, ¿no? Y contestarla a través de los datos, a través del análisis de datos. Y es muy genérica porque podemos pensar que cualquier académico pues hace eso, ¿no? Entonces básicamente se reduce a algo tan sencillo como esa definición. Otras definiciones, hay diferentes conceptos que en general se aproximan unos a otros, ¿no? Que básicamente es descubrir información a partir de los datos, a partir de su análisis, para poder hacer predicciones, tendencias, inferencias. Y lo que se intenta hacer es explotar estos datos, ¿no? Explotar y descubrir estas ideas o patrones ocultos a partir de los datos, para que la toma de decisiones sea un poco más inteligente, ¿no? Que sea orientada a través de los datos y puede ser utilizada en cualquiera de las entidades, tanto gubernamentales, sector salud, educación, incluso la industria privada, la comunidad académica, etcétera. También acá, otra definición, la ciencia de datos pues se trata sobre todo el proceso, tanto colección, preparación, análisis, visualización y manejo de grandes colecciones de datos. Es otra cosa importante a aclarar, ¿qué es una gran colección de datos? ¿No? Porque es una pregunta muy recurrente de ¿cuántos datos necesito para X o para Y? Más que la cantidad, yo personalmente me enfocaría en la calidad. Si yo tengo 1 millón de datos y ese 1 millón de datos me dicen lo mismo,
no importa que sea 1.000.000, si me está diciendo lo mismo, ¿no? Hay tendencia o están altamente correlacionados entre sí, entonces no estoy teniendo una riqueza en la variación de ejemplos que yo me puedo topar en la vida real, ¿no? Y si tengo 1.000 datos y están variados, o sea, hay diferentes casos, diferentes formas, si vemos, por ejemplo, de las manzanas, las peras, etcétera, voy a tener mayor calidad de información para construir los modelos. Entonces, en realidad, más que hablar de grandes volúmenes, tendríamos que hablar de calidad de los datos, ¿no? Si tenemos grandes volúmenes con alta calidad, pues sería lo ideal, ¿no? Pero no siempre es posible. También, otra vez, cuando hablamos en ciencia de datos, normalmente nos volteamos o pensamos en áreas sobre bases de datos, ciencias de la computación y más habilidades matemáticas, estadísticas, pero no siempre es así, ¿no? También se requieren habilidades no matemáticas, ¿no? Habilidades que sean capaces de comprender el problema, que sean otras áreas de conocimiento, de salud, política, etcétera, y tener esta capacidad de poder comunicar el resultado pues, del proyecto de ciencia de datos. Existen varios diagramas de Venn relacionados a lo que es la ciencia de datos. El más tradicional es donde existen pues, diferentes áreas del conocimiento, si bien las que más se repiten normalmente son aquellas relacionadas con la computación, las matemáticas y estadística, pero también el tercer gran área es el experto, ¿no? El experto en el área el área del problema, ¿no? Si estamos tratando de hacer predicción de infecciones por cierta enfermedad, pues requerimos a un experto en el tema, ¿no? Ya sea de la enfermedad o experto en cuestiones de epidemias, etcétera, además de tener información sobre ciencias de la computación, machine learning, estadística, pues hacer un poco de investigación tradicional. Y si se dan cuenta, la unión de estas áreas generales y subáreas, aquí dice, ¿no? Del unicornio. ¿Por qué el unicornio? Porque realmente hacer que una sola persona tenga estas habilidades en su conjunto es muy complicado, ¿no? Entonces, por eso se le dice el unicornio, porque no existe. Entonces yo me atrevería a pensar que el unicornio existe siempre y cuando sea un grupo o un equipo de trabajo, ¿no? Un equipo de trabajo que comprenda expertos en diferentes áreas del conocimiento, expertos y expertas en el área del problema que se está tratando, etcétera. Entonces ahí sí podríamos hablar de que existe ese unicornio, pero no como una persona en particular, sino como un grupo de trabajo. Lo mismo acá, se repite programación, machine learning, inteligencia artificial, estadística y matemáticas, investigación cuantitativa y expertos en la materia o en el área del conocimiento donde se pretende resolver un problema. ¿Y qué es un científico de datos? Pues bueno, también hay mucha división en cuanto a la definición, ¿no? Para quien es un científico de datos, forzosamente tiene que ser computólogo y crear nuevos algoritmos, ¿no? Pero se han encontrado otras definiciones que a mí en lo particular me gustan más. Hilary Mason es una científica de datos de Estados Unidos que ha liderado algunas empresas de ciencia de datos. Ella da una definición que a mí en lo particular me gusta, que es que podemos dividir al científico de datos en dos tipos, ¿no? Unos que son aquellos que utilizan las herramientas analíticas que no necesariamente fueron realizadas o inventadas por ellos, pero sí que saben qué hacen y cómo las pueden aplicar. Y la otra parte es la que se encarga de la invención de estas nuevas técnicas, ¿no? Independientemente en qué tipo de problemas se vayan a aplicar, hay un conjunto de científicos de datos que crean estas nuevas técnicas para manejar datos, para analizarlos y para poder hacer inferencias, extraer patrones e ideas a través de ellos, ¿no? Entonces, ya sea si eres un científico de datos que utiliza estas herramientas para un problema en concreto, o aquel científico de datos que solamente crea técnicas, realmente ambos serían catalogados como científico de datos. Y como siempre, la pregunta es la parte esencial del problema, ¿no? Hacer la pregunta correcta es lo más importante.
En cuestión de ética y protección de datos, son temas que en lo particular no soy experta. Me han invitado alguna vez a paneles para discutir estos temas. Y la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo porque no tengo una formación en esta área. Pero sí que hay problemas bastante evidentes que creo que la mayoría de quienes trabajamos en estas áreas podemos entender y podemos tratar de resolver, cómo es la generación de datos. Como ustedes ven, para generar un modelo de Machine Learning requerimos de datos, siempre, ¿no? Entonces, cómo estos datos estén definirá si estamos omitiendo cierto sector de la población, ¿no? Si estamos olvidando a las mujeres, si estamos olvidando a los niños, a los ancianos o cualquier otro tipo de condición general que representa a la sociedad, la estamos omitiendo en nuestros datos para generar nuestro modelo de Machine Learning. Un ejemplo bastante claro de esto ocurrió, no recuerdo en dónde, pero es un caso real, de un algoritmo que lo que intentaba era analizar currículums para saber si contratabas o no contratabas a un programador o programador. Entonces, ¿cómo se entrenó ese algoritmo? Si tenía 100 casos, 98% de los casos eran hombres y 2% de los casos eran mujeres. Entonces, el algoritmo no entiende de esto, simplemente a partir de los datos lo que intenta es maximizar su acierto. Y con esta lógica, maximizando su acierto, simplemente por basarse en el rasgo de sexo, tenía un 98% de acierto, ¿no? Dado los datos con los que se entrenó. Entonces, automáticamente, si la candidata era el sexo femenino, pues la rechazaba, ¿no? Y con esta simple regla, pues obtenía un porcentaje de acierto bastante alto, dependiendo nuevamente de estos conjuntos de datos. Por lo tanto, generar más y mejores y más representativos datos para entrenar los algoritmos de inteligencia artificial es algo que todos y todas tenemos que hacer, ¿no? Todas que trabajamos en modelos de Machine Learning tenemos que tener en cuenta. A veces no es tan fácil tener calidad de datos, pero en la medida de lo posible tratar de no discriminar a ningún grupo, ¿no? Grupo en la sociedad. Otra cosa que se le critica mucho a la ciencia de datos, bueno, a la inteligencia artificial, el machine learning en general, es las cajas negras, ¿no? Muchas veces estos algoritmos, estos modelos, no son explicables, ¿no? No podemos entender por qué escogió la característica X, Y, Z para poder definir una categoría de un objeto, de una imagen, etc. Entonces, si bien existe un área en inteligencia artificial que es nueva, que es la inteligencia artificial explicable, es decir, generar modelos de inteligencia artificial, de machine learning, que sean entendibles a grandes rasgos por las personas, porque muchas veces estos modelos son tan grandes y tan complejos que no puedes entender por qué escogió que la altura va a ser lo más determinante para la felicidad, ¿no? A lo mejor existe una correlación, pero no existe una causalidad, entonces se vuelve un poco más complejo de entender o interpretar lo que el modelo nos está indicando. Entonces, por ello, se están generando estas nuevas investigaciones para tratar de hacer que los modelos de inteligencia artificial sean entendibles, eliminar este gran problema de las cajas negras que tiene muchos años asociándose con los modelos de inteligencia artificial. Y bueno, existen muchos más otros problemas éticos y protección de datos, pero como les comentaba, es algo que a lo mejor ustedes son más expertos. En mi área no conozco desgraciadamente la parte de leyes, creo, ¿no? Sin ser abogada, que siempre va un poco atrás de la parte de la tecnología, ¿no? La tecnología avanza mucho más rápido y la regulación va atrás tratando de seguirle el paso, pero la verdad es que muchas veces sí se queda bastante atrás, ¿no? Por cuestiones burocráticas, discusiones, etc. Una de las conclusiones que yo personalmente puedo tener para cuestiones de regulación, ética y protección de datos en inteligencia artificial es que tenemos que encontrar un punto intermedio
en una de estos paneles que les comentaba que me habían invitado, pues había de todo, ¿no? De expertos en protección de datos, en cuestiones de leyes, derecho, y habíamos computólogos, ¿no? Que no teníamos esa experiencia. Pero lo que sí noté es que básicamente había quienes decían que mejor no usáramos internet, que no compartiéramos nuestros datos, un aislamiento digital, digamos, ¿no? Y yo, por el contrario, pues soy de la postura opuesta, ¿no? De hay que aprovechar la tecnología y demás. Entonces, lo que me queda claro en este punto, lo que me quedó claro en ese momento es que tenemos que tender a un punto medio, ¿no? Para que realmente haya regulación en estos temas, en modelos de Machine Learning e inteligencia artificial, tenemos que ceder un poco todas las áreas para poder encontrar el punto medio donde se cuide a las personas en cuestiones éticas, en su protección, etcétera, pero que también se aproveche la tecnología, ¿no? No podemos pensar únicamente en cuestiones de tecnología, ni cerrarnos a no aprovechar esas cuestiones tecnológicas por proteger los datos, ¿no? O más bien por no generar estos datos, por cerrar estos datos para que no haya ningún tipo de violación sobre ellos, ¿no? Entonces es un tema complejo que creo que tiene mucho futuro y se están haciendo algunos esfuerzos, ¿no? La ONU está muy preocupada por atender estas cuestiones de regulación y en México pues igual, ¿no? Simplemente es cuestión de encontrar un punto intermedio desde mi punto de vista, ¿no? Algunos ejemplos de proyectos de ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial, les voy a comentar ahora. Espero que con estos ejemplos quede un poco más claro la explicación de qué es esto, ¿no? Y en qué se puede utilizar. Uno de los casos más comunes, tanto en la comunidad de computación, ¿no? Como en la comunidad de otras áreas del conocimiento, es la clasificación de texto. ¿Qué es la clasificación de texto? Es un área del procesamiento del lenguaje natural que es dado un conjunto de documentos, asociarle una categoría predefinida. A partir de esta categoría predefinida, pues se construyen modelos para poder clasificar nuevos textos que no conocemos su categoría. Y ejemplos de estos tipos de clasificación son análisis de sentimientos, que es poder clasificar, vamos a ejemplificar con Twitter, porque Twitter es una de las redes, yo creo que es la red social más fácil de acceder a sus datos, por medio de una API, que es un medio de comunicación entre el programador y Twitter. Esta API lo que permite es pedir acceso a tweets públicos. Twitter libera, no recuerdo el porcentaje, pero no es muy alto, supongamos un 10% de datos públicos, ¿no? Todos los datos públicos de Twitter, nosotros podemos acceder a ellos por medio de esta API. Y de este 10% públicos, pues habrá algunos que están georreferenciados, ¿no? Que tienen la posición geográfica, otros que no, otros que a lo mejor hablen de temas que nos parecen relevantes, otros que no. Entonces, la diversidad en Twitter es bastante grande. Yo me atrevería a decir que la mayoría de los tweets públicos no nos dicen gran cosa, ¿no? O sea, no podemos pensar que ya, porque estamos haciendo análisis de Twitter, ya tenemos oro puro, ¿no? Y la verdad es que no, muchas veces no se encuentra información muy relevante en lo que tuitean, sobre todo en México, ¿no? Pero sí podemos hacer cierto tipo de aproximaciones que pueden servirnos para otra especie, para generar otro modelo un poco más complejo, ¿no? Como les decía, el análisis de sentimientos simplemente es determinar la polaridad del texto, si es positivo, negativo o neutro. También podemos clasificar emociones dentro de los textos, si está expresando felicidad, enojo, etcétera, o un nivel de cada una de estas emociones. Es un poco más complejo, ¿no? Determinar que tiene 1 grado de felicidad, 3 grados de enojo, no sé, ¿no? La combinación de intensidades de emociones. También podemos detectar agresividad, ironía, misoginia, humor, y básicamente
cualquier categoría de relación dato-clase que tengamos. ¿Qué es la clasificación de texto? Al igual que bueno, es que sería más bien clasificación de imágenes, ¿no? Al igual que la clasificación de texto, la clasificación de imágenes tiene por objetivo clasificar el contenido de una imagen, ya sea en su totalidad o partes, es decir, segmentarla, ¿no? Entonces aquí tenemos el ejemplo del texto, pero también podemos hacer esto mismo con las imágenes. Para ello, tanto para el texto como para las imágenes, requerimos de conjuntos de datos etiquetados. Esto es un ejemplo de un conjunto de datos etiquetados donde tenemos un texto y tenemos la clase, ¿no? En este caso, positivo, negativo y neutro. Y tanto para la clasificación de texto como para la clasificación de imágenes podemos trabajar con los dos tipos de aprendizaje, que como les había comentado, aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado. Un ejemplo en texto de aprendizaje supervisado podría ser la polaridad, positivo, negativo, agresividad, los que mencioné. Otra cosa que se hace mucho con texto y con redes sociales es el perfilado de usuarios, es decir, dado un conjunto de tweets de un usuario, determinar sus rasgos. Pueden ser rasgos de qué lenguaje o qué variación de lenguaje tiene, si es español de México, de España, de Argentina, etcétera. ¿Cuál sería su rango de edad? ¿Cuál sería su sexo? ¿Cuál sería cualquier tipo de rasgo que nos interese de los usuarios? Podríamos tratar de modelarlo con Machine Learning y poder hacer una predicción ya a una totalidad de usuarios. ¿Cómo funciona esto normalmente? Obviamente no podemos tener etiquetados la totalidad de tweets públicos, ¿no? que nos da Twitter. Porque si ya los tuviéramos etiquetados, ¿ya para qué hacemos modelos de predicción? Ya están etiquetados, ¿no? Ya tenemos lo que son. Normalmente tomamos un conjunto más pequeño de estos datos, por ejemplo, perfilado de usuarios, ¿no? Tenemos 100 usuarios y de cada usuario tenemos 100 tweets. Entonces, normalmente esto se hace como personas que se encargan de revisar la información y dar su opinión, ¿no? Si estás leyendo un tweets, tú puedes decir este es positivo, este es negativo, etcétera. Lo ideal es que más de 2 personas lo revise y lo que diga la mayoría es lo que se queda como etiqueta final. Con este conjunto ya etiquetado, con su procedimiento cuidado, etcétera, se entrena este modelo para posteriormente clasificar la totalidad de textos o de ejemplos que tengamos para entonces poder determinar ya algo más global, ¿no? Que se aprendió con un conjunto pequeño. Pequeño lo digo porque no es ni cercano a la totalidad de datos con los que se cuenta. Y en el caso de aprendizaje no supervisado, algo que se utiliza mucho es la clasificación por tópicos o por temas. Entonces, aquí en función del contenido de los tweets, todos aquellos que mencionen palabras relacionadas con deportes estarían en el mismo grupo, aquellos que mencionen palabras relacionadas con política estarían en otro grupo. Entonces, es por afinidad o por cercanía de palabras, qué tan similares son las muestras. Entonces, se agrupa por tópicos y ahí no nos interesa tanto la categoría, porque en teoría pues no la tendríamos y estamos trabajando con el contenido de los textos. Acá abajo hay 2 imágenes. La primera es un ejemplo de cómo se generan los clústeres en aprendizaje no supervisado y en el lado derecho tenemos justo lo contrario, ¿no? Que es el aprendizaje supervisado. En el supervisado lo que intentamos es encontrar una superficie que separe las categorías y en el no supervisado es encontrar los clústeres que agrupen a objetos similares. También podemos trabajar con ambos tipos de datos, clasificación multimodal usando texto e imágenes. Un ejemplo de esto es el perfilado de usuarios, donde además de los tweets tengamos imágenes que comparten en Twitter, ¿no? Tanto las imágenes como sus textos. Y una de las tareas, una de las competencias académicas en las que el grupo de investigación de trabajo hemos participado era poder determinar si era sexo femenino o masculino, dado un conjunto de tweets y un conjunto de imágenes que compartía, ¿no? Y esto es user profiling o perfilado de usuarios,
donde a partir de ambos tipos de datos, imágenes y textos, podríamos inferir si era femenino o masculino. Otro ejemplo, ya un poco más aterrizado, porque fue un desarrollo tecnológico que hicimos para el INEGI, es el estado de ánimo de los tuiteros. Este es un claro ejemplo de que el método en sí a lo mejor no tiene mayor impacto, pero lo que se genera con este método puede utilizarse en otros proyectos, en otros análisis para poder correlacionar esta base de datos que se generó con otros indicadores, ¿no? Con otras encuestas, con otros datos. Entonces, el estado de ánimo de los tuiteros surgió a partir del análisis del bienestar subjetivo, que no sé si estén familiarizados con esta encuesta del INEGI, el DIARE, donde uno se autorreporta su nivel de satisfacción, su nivel de felicidad. Pero cuando se lanzó esta encuesta, pues algunos investigadores de otras, sobre todo de Estados Unidos, comentaron que en su caso pues ya no hacían encuestas, ¿no? Que ya iban directamente sobre datos de redes sociales. Y esto fue lo que propició que el Departamento de Investigación del INEGI empezara a trabajar con tweets, ¿no? Entonces empezaban a recolectar, almacenar, procesar tweets. No tenían muy claro exactamente qué iban a hacer, ¿no? Si iban a construir un modelo para predecir, no tenían muy claro. Lo que se dedicaron fue a extraer la información y a generar la etiqueta asociada a cada tweet. Para ello crearon una herramienta que llevaron al TecMilenio, si no mal recuerdo, donde se les daba esta herramienta a los estudiantes, se les presentaba pues el tweet y el estudiante decía si era positivo, negativo, neutro, etcétera. De esta forma se construyó la base del conocimiento. Con esa base del conocimiento ya fue cuando llegaron a nosotros y nos dijeron que querían hacer un modelo para poder predecir la polaridad. Y no estaban esos datos. Entonces, con esos datos, lo que hicimos fue analizarlos primero, porque ese es el paso cero, ¿no? De cualquier proyecto de análisis de datos, de ciencia de datos, es entender qué hay en los datos. Y nos dieron 40,000 datos, pero después de haberlos limpiado, eliminar duplicados, eliminar pues cosas, por ejemplo, si un estudiante, nos tocaba ver que un estudiante etiquetaba el mismo tweet 20 veces, y uno pensaría, bueno, las 20 veces dijo que era positivo, ¿no? Pero no, 5 dijo positivo, 10 negativo, 5 neutro, entonces no había una confianza, entonces eliminábamos todo ese trabajo de ese etiquetador, en este caso de ese estudiante, porque daba información contraria, ¿no? Y obviamente la calidad de los datos era mala y el algoritmo no iba a aprender gran cosa de eso, ¿no? Probablemente se iba a confundir más, ¿no? Entonces, de esos 40,000, nos quedamos con 19,000 datos, donde limpiamos todo esto. Donde les comento, borramos a los datos de los etiquetadores que pues no hacían un trabajo coherente y los que sí lo hacían pues los mantuvimos. Los tweets repetidos los eliminamos, los tweets donde no había un consenso en la etiqueta los eliminamos y al final hicimos una especie de normalización de técnicas de procesamiento del lenguaje natural tan sencillas como pasar palabras a su raíz, ¿no? Por ejemplo, podemos tener muchas formas de conjugar el verbo romper, ¿no? Entonces, para eliminar todas esas formas, se reduce por medio de la lematización, nos quedamos con la palabra en su infinitivo, ¿no? Rompí, todas las relaciones de rompí, rompiendo, etcétera, se quedan en romper, y así con todas las palabras para tratar de capturar solamente el infinitivo, ¿no? Para reducir el vocabulario y no tener un conjunto de vocabulario enorme. Y al final, pues con estos procesos, que no voy a entrar mucho en detalle en ellos, pues se hizo una normalización de los textos y se aplicaron herramientas de aprendizaje computacional, ¿no? Generamos modelos de clasificación donde los entrenamos con estos 17,000 datos, los probamos con 2,000 y al final, en la primera generación, porque ya van 2 generaciones de esta estadística experimental, se obtuvo alrededor del 70% de acierto en cuanto pues a la precisión de la polaridad de los textos.
el primer año que se lanzó esta estadística experimental en la página del INEGI, ustedes pueden entrar a la página del INEGI en investigación. Ya hay varias, antes nada más había un par, pero ya hay varias estadísticas experimentales. Ahí está estado de ánimo de los tuiteros. La primera publicación de esta estadística fue construida con este ejemplo, con este flujo de trabajo que les acabo de explicar. Y lo que antes de que el INEGI adaptara nuestro código a sus propios estándares de código, o sea, de código fuente, hay muchos lenguajes de programación y hay normas institucionales donde no te permiten usar un lenguaje diferente al que siempre han usado, ¿no? Entonces nosotros lo usamos en Python y creo que en ese entonces el INEGI no permitía Python, sino Java, ¿no? No recuerdo exactamente qué. El caso es que para la primera generación nos dieron 60 millones de tweets y lo que nosotros les regresamos fueron 60 millones de tweets con una columna adicional, que era la etiqueta, ¿no? Era positivo, negativo, neutro. Entonces, con eso, crearon una plataforma en el INEGI donde se pueden visualizar ya hoy en día, pues ya muchos años de polaridades de tweets. Aquí pueden ver en el mapa por un periodo de tiempo qué tan no positivo está un estado, pueden definir un rango de fechas, irse puntualmente a un estado, ver su comportamiento. Entonces, normalmente es poco usual ver estados en rojo, ¿no? Porque la mayoría de los tweets siempre tienden a ser positivos. Cuando se va acercando el porcentaje de positivos y negativos a un número muy similar, ahí es donde podríamos pensar que está el foco rojo, ¿no? Pero normalmente los positivos son muy superiores a los negativos. Sí se puede haber un disparo mayor de los positivos o un decremento de los positivos, ¿no? O un aumento de los negativos. Y patrones, por ejemplo, como la Feria de San Marcos, acá en Aguascalientes, se puede percibir en el estado, en el tiempo, ¿no? Llega un momento en que en abril, más o menos, pues se disparan un poco más los positivos y eso lo asociamos a la feria, ¿no? Pero ustedes pueden aquí jugar con los datos. Aquí existe como una base de datos que está acá. Ustedes pueden descargar los datos en CSVs, archivos de texto, y poderlos manipular de cualquier forma que ustedes quieran. También está este pajarito aquí, que es el PioAnálisis. Esta herramienta sirve para que si ustedes están aburridos, ¿no? Y quieren etiquetar tweets, les pone ahí los tweets, ustedes dan su opinión, positivo, negativo, etcétera, y de esta forma aumentan la base de conocimiento para el modelo del estado de ánimo de los tuiteros y se va mejorando en función de qué tanto nuevo conocimiento se tenga, pues se mejora el modelo. También otro ejemplo rápido es de análisis. Lo trabajé con un colega de acá, de Región Centro, del CIDE, que la idea era analizar análisis de solicitudes de transparencia para poder entender sobre qué pedía la sociedad información a través de este mecanismo. Entonces analizamos más de 1 millón de registros con el campo de descripción de la solicitud, que era el texto que analizamos, por medio de técnicas de modelado de tópicos, ¿no? Poder determinar los tópicos de los que pedían, sobre qué trataban las solicitudes de transparencia, y un resultado muy, muy preliminar fue algo como esto, ¿no? Analizamos 10 tópicos y vemos que podríamos clasificar de forma cualitativa algún tópico como por ejemplo, medicamento, derecho, solicitud, convenio, público. A lo mejor podemos decir, esto está como asociado a salud, acá está como a medio ambiente, social, no sé, ¿no? Entonces, este trabajo cualitativo de poder ver, esas son las palabras más representativas de cada uno de los 10 tópicos. Entonces, en función de estas palabras más representativas, es decir, que más frecuencia tuvieron en cada conjunto de datos, podemos determinar a qué se refiere cada tópico. También se pueden modificar cuestiones del algoritmo y tener palabras con que estén arriba de cierta probabilidad, entonces nos dio un poquito más disjunto los conjuntos de palabras dentro de los tópicos.
Y al final lo que queríamos era analizar cuestiones de agua, ¿no? Para saber en qué lugares se hablaba más de agua, qué tanto era la frecuencia en temas de agua. Entonces son cosas que se pueden hacer con análisis de texto, técnicas de procesamiento de lenguaje natural y machine learning, que es básicamente modelado de tópicos. También podemos hacer lo mismo, pero con modelo de noticias, poder tener un conjunto de noticias y poderlas clasificar si es que no tenemos la categoría previamente. Y así prácticamente con cualquier cosa, ¿no? Que a partir de los datos podemos abordarlo con Machine Learning, inteligencia artificial y ciencia de datos. Y bueno, espero que les haya parecido interesante la charla. Quedo pendiente por sus dudas, comentarios. Bueno, sí, muchísimas gracias, la verdad, profe Daniela. Sí es como muy ilustrativo porque además siempre nos queda la duda o asociamos directamente la cuestión de la inteligencia artificial con la ciencia de datos y creo que sí es como muy importante comenzar a distinguir, ¿no? Para al menos nosotros desde el derecho, porque también normalmente traemos a colación de que cuando hablamos de datos solamente hablamos de datos personales sin tener en cuenta que también hay datos no personales, que hay datos que se utilizan, que hay datos abiertos, que hay datos que son de carácter público y que esto se maneja de forma diferente, ¿no? Tienen como patrones totalmente diferentes de manejar. Hay una pregunta que nos hace Jafet que dice, ¿a qué nos referimos? Es concretamente en tema de inteligencia artificial, que pregunta, ¿a qué nos referimos con redes neuronales? ¿Es la emulación de redes neuronales humanas? ¿Cuál sería un ejemplo de su aplicación? Sí, las redes neuronales artificiales es una emulación de lo que se conoce cómo están conectadas las neuronas en el cerebro humano. Entonces, si estamos verdes en el conocimiento de cómo están biológicamente conectadas o cómo funciona biológicamente el cerebro, pues obviamente las redes artificiales, neuronales artificiales, pues van a estar también atrás, ¿no? Básicamente es eso, o sea, las redes neuronales están compuestas por neuronas, por capas de neuronas y por cosas como funciones de activación, modelos de atención, por ejemplo, nosotros como humanos, cuando vemos una imagen, no ponemos la misma atención a todos, simplemente nos enfocamos a algo puntual que nos llama la atención. Entonces, todo ese tipo de comportamiento se trata de emular en las redes neuronales artificiales y sus aplicaciones son igualmente tan amplias como cualquier algoritmo de machine learning, ¿no? Hoy en día, todo lo que es reconocimiento de imágenes está siendo muy explotado por las redes neuronales profundas, por el deep learning, que es esto que les comentaba, ¿no? Que son muchísimas capas donde se hacen muchísimos procesamientos y son muy costosas computacionalmente, pero tienen muy buenos resultados, ¿no? Poder identificar objetos en las imágenes, clasificar las imágenes en 100 diferentes tipos de categorías. Por ejemplo, últimamente el Centro Geo, yo no formé parte de ese trabajo, pero Centro Geo, por medio de un algoritmo de redes neuronales profundas, hizo una transferencia tecnológica a la Ciudad de México, al gobierno de la Ciudad de México, para tratar las llamadas de emergencia del Locatel y del 911, ¿no? Entonces el algoritmo, por medio de redes profundas, podía clasificarlos, ¿no? Si merecía la pena una atención humana o no, ¿no? Entonces un proceso de automatización, porque hay muchas llamadas que o que no suenan o que no dicen nada o que no pertenecen, etcétera. Entonces una forma de hacer más eficiente el proceso pues fue realizada por redes neuronales profundas. Entonces, todo lo que queramos clasificar se puede hacer también por redes neuronales profundas o redes neuronales convencionales. Y hay una cuestión también muy importante, ¿no? En relación con la ciencia de datos concretamente y con los datos, es de dónde extraigo los datos. Se está comentando o se habla mucho de que los datos vienen siendo como el petróleo de la nueva tecnología de la información y de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Es decir, no se puede desarrollar datos, no se puede desarrollar análisis de datos, sistema de inteligencia artificial, si no tenemos acceso a datos y acceso sobre todo a dataset. ¿Cuál crees que debe ser o cuál pudiéramos decir que es el futuro o cómo se hace la proyección normalmente en cuanto a acceso a datos, sobre todo desde
el ámbito de los sistemas, instituciones públicas, de las instituciones privadas, de las empresas privadas, el acceso a datos, ¿qué tal? ¿Cómo pudiéramos decir que se encuentra? Sí, a ver, aquí hay dos escenarios, ¿no? El académico y el real, por decirlo así. En el académico, no público, por decirlo también, académico y no público, por ejemplo, Facebook, me atrevería yo a decir que tiene el algoritmo de reconocimiento de personas más preciso del mundo, ¿no? Cuando ustedes suben una foto a Facebook, les reconoce, ¿no? a las personas y les dice que si quieren etiquetar a fulanito, etc. ¿Y por qué tiene el mejor algoritmo? Porque la cantidad de datos que tiene Facebook es gigantesca, ¿no? Todos sus usuarios que etiquetan manualmente cuando quieren etiquetar a alguien en una foto, etc. Son datos que Facebook usa para construir modelos de reconocimiento de personas. Entonces, nadie o muy contados serían las instituciones o las empresas que tengan acceso a esta gran cantidad de información. No lo hace público, simplemente es información que tienen ellos, por lo tanto tienen el mejor algoritmo porque tienen los datos que cumplen con todas las condiciones, ¿no? Un montón de datos, gran variedad, etc. Ahí, en ese caso, en el aspecto académico, si contamos las empresas tecnológicas mayores como Facebook, Twitter, Amazon, etcétera, similares, Microsoft, ellos tienen gran capacidad de datos por su importancia como empresa y gran capacidad tecnológica por su dinero, ¿no? Que pueden procesar. Pero vemos un montón de investigadores e investigadoras que no tenemos ni cerca a eso, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando académicamente hablando? Existen modelos preentrenados. Es decir, Google, que se me olvidó mencionar a Google, ¿no? Modelos preentrenados con datos propios y con su propio poder de procesamiento. Entonces, por ejemplo, se libera a Google un modelo preentrenado para reconocer personas. Entonces, ya entrenó con millones y millones de imágenes y entonces tú como un investigador o investigadora que no tiene tanta capacidad de cómputo, tomas el modelo preentrenado y lo aplicas a un problema en particular. Podrías hacer se le llama un fine tuning, que agregas imágenes de tu caso específico, pocas, para que pueda adaptarse este modelo preentrenado a un caso más particular. Pero partes de un modelo preentrenado, o sea, ya no tienes que generar este modelo que te generaría, igual y ni podrías procesarlo en tu equipo, ¿no? Entonces, académicamente hablando, se está utilizando mucho los modelos preentrenados por estos grandes empresas y a partir de ahí se construye. Entonces, eso hace que podamos más o menos igualarnos, ¿no? No del todo, pero más o menos estar avanzando al mismo tiempo en la misma dirección. Eso es una cuestión académica. En la cuestión de pública, digamos, estamos muy mal en el sentido de la estandarización de los datos, ¿no? O sea, no hay una comunicación entre las diferentes instituciones de los datos, se repiten la información, no están representadas de igual forma. Igual ustedes han tenido experiencia, ¿no? Por ejemplo, los datos públicos de un año a otro cambia. Ya no tiene la misma estructura, una variable aumentó, otra desapareció, otra la llamaron de otra forma. Entonces se vuelve complejo hacer una unión de bases de datos de diferentes años, a diferentes dependencias. Y mientras no exista esta estandarización o compatibilidad, pues va a ser más complicado poder usarlos para analizarlos de alguna forma, ¿no? Entonces, esto yo creo que es lo más grave en cuestión de datos públicos, esta heterogeneidad, ¿no? de la información que nos impide muchas veces pues, hacer unos análisis o unos estudios mucho más profundos. Y eso, ¿no? O sea, si somos capaces de estandarizar y tener una centralidad de datos para que sea más estándar, pues yo creo que sería mucho más provechoso para la comunidad académica y en general para la comunidad, para la sociedad en general sería muchísimo más fácil de manipular. Sería como una especie de licencia estándar, ¿no? En cuanto a la forma de compartir estos datos. Exacto.
Sí, hay otra, bueno, otra pregunta que dice, con la precisión que tiene la ciencia de datos al clasificar y obtener datos de grupos e individuos con exactitud, ¿cuál es la diferencia entre usar un dato anonimizado a un dato personal? Es decir, ¿ambos pueden llegar a ser igual de precisos? Pues depende del problema, o sea, depende de qué estemos queriendo clasificar, pero ahí está una línea ahí delgada porque aunque sean los datos, no tengamos el nombre, ¿no? de las personas, pero sí tenemos su colonia, rasgos que pueden ser identificables, ¿no? Podríamos decir que tenemos una exactitud similar a ese punto, pero entonces ya perdemos a lo mejor un poco de privacidad porque se puede inferir quién es la persona, etcétera. Pero si trabajamos con datos anonimizados, pues de alguna forma cuidamos esa parte y sí podemos llegar a tener exactitudes a nivel puntual, ¿no? A lo mejor no nos interesa tanto, cuando trabajamos con modelos de Machine Learning, no nos interesa tanto hacer una clasificación puntual de cada individuo en la sociedad, sino sobre grupos, sobre comportamientos, sobre algo más grupal, donde a lo mejor sí importa la parte individual, es, por ejemplo, en estas listas de terroristas, ¿no? En estas listas de personas que se buscan. Sí que nos interesa que el algoritmo pueda identificar de forma puntual a cada una de estas personas en esta lista, pero esos son casos excepcionales. Normalmente el análisis de los datos no se hacen a ese nivel, ¿no? A ese nivel individual de cada ciudadano, sino a nivel de comportamiento o a nivel grupal. Y ahí se pueden obtener bastantes grados de exactitud, ¿no? Resultados bastante buenos. Sí, ahí es decir, lo fundamental, bueno, desde mi perspectiva, es que nosotros podemos tener el dato anonimizado, pero como bien usted dice, el dato puede estar, es decir, se trata de una forma y se puede hacer perfilamientos. Y entonces este perfilamiento lo que puede tener efectos sobre todo en su función como grupo, en su participación en un grupo determinado que reúna determinadas características y cuando ya entonces usted pertenece a ese grupo, que a ese grupo se le apliquen determinadas cuestiones discriminatorias o que tenga determinado efecto en la actividad que voy a hacer. Es decir, no me interesa que usted sea terrorista o no, sino que me interesa, por ejemplo, que usted pertenezca a una determinada clase social o que usted pertenezca a a una determinada raza o a una determinada condición socioeconómica, que entonces ahí sí pudiera tener efectos, pudiéramos ser discriminatorios o también para el ejercicio de determinados efectos, de determinados derechos, ¿no? Uh-huh. Es en Así caso, es. por ejemplo, de que usted no reúna determinadas condiciones para poder acceder a créditos o a determinados bonos sociales o a determinadas prestaciones. Ese es ahí fundamentalmente. No es ya usted visto como persona en lo individual. Ahí hay otro debate, pero bueno, esa es una cuestión más bien jurídica, que es hasta qué punto vamos a permitir que existan acciones colectivas y no acciones individuales, porque el derecho, si bien lo afecta a usted, propiamente dicho, pero es un grupo de personas, pero ya eso es una cuestión no tanto del dato por sí personal, sino del grupo o la colectividad que afecta esa decisión cuando se toma en contra de un determinado grupo o colectivo. Bueno, profe, yo sé que habíamos quedado que era es decir, que era el tiempo de participación, la verdad que era una hora por Ajá. motivos de agenda. La verdad que nosotros estamos muy agradecidos con usted por esta posibilidad, por la forma que nos ha explicado. La verdad que muchísimas gracias. Creo que siempre es importante saber no solamente la distinción, sino también ver ejemplos concretos. No todo es como nosotros pensamos, sino que hay modelos de negocios alrededor de estas actividades, de cómo se desarrollan estos modelos de estos algoritmos y cómo también se obtienen y cómo se analizan, ¿no? Los datos. La verdad que muchísimas gracias. Nosotros vamos a estar posteriormente subiendo la presentación en las plataformas sociales del CIDE. Y bueno, nada, ante todo, reiterarle el agradecimiento por su participación. Entonces, muchísimas gracias y buen día. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, cualquier cosa, ahí tienen mi correo, por si tuvieran alguna duda adicional o algo más puntual o colaboración, etcétera, pues ahí está mi correo por cualquiera de esas necesidades. Y pues que tengan buena tarde
y buen resto de semana. Pues muchísimas gracias igualmente, profe. Hasta Gracias, luego. doctora. Buen día.